Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, para explicarnos en qué consiste este acuerdo. Ministro, buen día, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, para que la gente entienda, cuál es el beneficio real que va a tener y en qué sectores, básicamente, cuáles se incluyen a los beneficios del acuerdo comercial con China. Buen día. Buen día, Milton. Buen día, Verónica. Gracias por la invitación y saludo a todos quienes nos escuchan. Sí, esta es una gran noticia que se va a ir sintiendo, ¿no es cierto?, a medida que entren los beneficios en vigencia de este acuerdo comercial, cuando logremos ya, digamos, una vez que hemos tenido la firma, que pasemos para que la Asamblea lo pueda ratificar, ¿no es cierto? Ahí es cuando comenzaremos a sentir todos los beneficios completos de este acuerdo comercial. Pero ahora, lo primero, lo evidente, Milton y Verónica, estamos logrando un acuerdo comercial con el mercado de consumo más grande del mundo. 1.400 millones de consumidores con un nivel de ingresos muy alto, ¿no es cierto? Sobre todo en ciertas ciudades como Beijing, como Shanghái, etcétera, tienen niveles de ingresos que son equiparables a un país desarrollado, ¿no? Del Asia o europeo. Entonces, les vamos a poder vender prácticamente todo lo que nosotros producimos. ¿Qué significa esto? 99.6% de nuestra oferta exportable está incluida en este acuerdo comercial, con 0% de arancel, ya sea de inmediato ese 0% de arancel o en forma paulatina con una desgravación que podrá llegar para el peor de los casos, podamos decirlo así, hasta 10 años, ¿ya? Entonces, tenemos un beneficio muy grande de parte de la exportación. Ya detallaremos en un momento más productos, etcétera, y demás. Pero del lado de la importación también hay beneficio. Un beneficio para la industria, porque vamos a poder importar con 0% de arancel una gran cantidad de materias primas, insumos y bienes de capital que requiere la industria para ser más competitiva, para exportar más, para abaratar costos, etcétera y demás. Y finalmente, un tercer ganador de este acuerdo comercial es el consumidor, al cual le vamos a reducir a través de este acuerdo comercial los aranceles para productos, sobre todo tecnológicos, que vienen de ese país, ¿no es cierto? Como radios, como cámaras, como temas relacionados con tecnología, teléfonos, escáneres, bueno, todo lo que produce China con muy buena calidad. Ahora, un tema importante es la protección de productos ecuatorianos. Si no me equivoco, son al menos 800 los que están fuera de todo este tema de la desgravación y tienen una protección. Milton, sí, a ver, esto es muy importante decirlo, ¿no es cierto? Con China estamos totalmente conscientes, en este gobierno, todo el país lo está, de que hay ciertos productos, ciertas líneas arancelarias que no pueden competir directamente con China, ¿no? Y que tienen que ser parte de un paquete que tiene que estar excluido. ¿Cómo definimos ese paquete? En conjunto con los sectores productivos, midiendo sensibilidad, etcétera, para poderlos ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay aquí de por medio? Tenemos 828 productos que han sido excluidos de esta negociación. ¿Qué significa excluidos? Que el arancel que tienen hoy por hoy se va a quedar ahí. No va a bajar a cero, no se va a desgravar en el tiempo, no va a ser tocado ese arancel. ¿Cuáles son los productos que son parte de esta canasta altamente sensible que no se desgrava, que se excluye del acuerdo comercial? Una buena parte del sector textilero, confecciones, calzado, metalmecánica, los temas relacionados con cerámicas, algunos productos plásticos en el Ecuador, etcétera. Y le puedo mencionar productos específicos: cuadernos, cerámica plana, los lavabos, los tableros de madera, la línea blanca que se produce en el Ecuador, diferentes tipos de telas, calzado escolar y de cuero, por ejemplo, muy sensible en el Ecuador, prendas de vestir, confecciones de puntos, neumáticos, parabrisas, perfiles de hierro, alambres de hierro. Esos son, por ejemplo, algunos de estos 828 productos que están excluidos, Milton. Importante, ministro, buenos días. Yo quiero preguntarle sobre este acuerdo y los temas políticos. ¿Qué pasa si con todos estos acuerdos, por ejemplo, se cambiaría de alguna manera el gobierno o cómo blindar este acuerdo de los cambios de la política, por ejemplo?
Verónica, es una muy buena pregunta, sobre todo por la incertidumbre que genera lastimosamente este proceso político de juicio al presidente que estamos viviendo. Lo primero que tenemos que decir es que por eso es que nosotros hemos venido trabajando 2 años de forma acelerada y lo que se ha presentado el día de antes de ayer no solo es el cierre ya de la negociación y la firma de este Tratado de Libre Comercio, sino que es una demostración también política, sin duda, del lado de China, de un respaldo fuerte a la gestión que hemos estado haciendo, el poder hacerlos en este momento. Creemos que esto es interesante. Ahora, con respecto al seguimiento, una vez que uno tiene una firma de un Tratado de Libre Comercio, ya no depende del gobierno de turno. Es más, esto ya va ahora a la Corte Constitucional y va a la Asamblea Nacional. Y entonces, por supuesto, que nosotros esperamos que el juicio al presidente de la República sea desestimado, que gane en este caso la democracia y que podamos seguir con este acuerdo y con los otros, de tal forma que podamos nosotros seguirle dando oportunidades al Ecuador de apertura comercial de una manera muy adecuada, ¿no? Que es lo que Bueno, estamos haciendo. digamos, este Y, tema de los... Ajá, sí. No sé, bueno, ya ministro. Ah, se convierte en norma supranacional, es decir, no dependen de un gobierno, de un ministro, de un presidente, eso es iba. un Ajá. Estado, ¿no? A eso iba. Hay un blindaje entonces. Se han conseguido algunas cosas. El de China es importantísimo. El de Costa Rica, por ejemplo, el acuerdo con Costa Rica que se firmó hace pocos meses, depende además de una aprobación de los congresos de los países. No sé qué pasa en Costa Rica, pero creo que no habrá problema. Pero acá el Congreso ecuatoriano o la Asamblea ecuatoriana tiene este tipo de conflictos internos, no solamente internos, sino también con el gobierno. Eh, Aquí le pregunto, ¿cuándo podría empezar a funcionar o cuándo el Congreso ecuatoriano debería poner el ejecútese para que empiece a funcionar el acuerdo comercial? Sí, Milton. A ver, todos los acuerdos comerciales tienen que pasar por la Corte Constitucional, que se tarda generalmente un mes en poder dar su dictamen favorable de que todo está en orden con la Constitución, y después pasan a la Asamblea Nacional. Normalmente en la Asamblea Nacional lo que hemos visto que el promedio que tarda en aprobarse un acuerdo comercial es de 6 a 8 meses. ¿Ya? Ese es el promedio que ha sucedido con otros acuerdos comerciales como Unión Europea, como el de Chile, etcétera y demás. ¿Ya? En el caso de la Asamblea, lo que nosotros hemos visto en el pasado, la historia, es que ningún acuerdo comercial ha sido rechazado. La Asamblea no puede modificarlos, ¿no? Puede aceptarlos o rechazarlos. Ninguno ha sido rechazado. Lo mismo esperamos que suceda con estos acuerdos comerciales que estamos El hablando tema ahora. es el tiempo que se toman para aprobarlos. Claro, claro. Entonces, ya de aquí, mire, Milton, nosotros acabamos de hacer la negociación más rápida de la historia para un acuerdo comercial, 10 meses con China. Con Costa Rica lo negociamos también muy, muy rápido. Y lo mismo estamos haciendo con el de Corea, ¿no es cierto? Que estaba parado 6 años y en menos de un año ya cerramos el acuerdo comercial también con Corea. Entonces ahora tenemos que pasarle la posta a la Asamblea para que ese mismo trabajo rápido, expedito, que exigen los ecuatorianos, porque esto tiene que entrar en vigencia rápido en el registro oficial para que los beneficios se sientan, pues que la Asamblea también tome esto con toda la velocidad que se requiera. Del lado de la oposición, Milton y Verónica, no hemos sentido hasta ahora, ya lo veremos, ¿no es cierto? Hasta ahora yo he estado en la Asamblea en varias comparecencias hablando de este acuerdo comercial, comentándolo también con el tema de Corea y de Costa Rica, cuáles son los beneficios, cómo se está negociando y demás, y no hemos visto una oposición. Seguramente ya veremos nuevas posturas, pero como digo, esperamos que el tema dogmático, el tema político, politiquero, mucho peor, quede de lado y que se miren realmente los temas técnicos en este caso. No le quedó muy bien eso de pasarle la posta, diga, pasarle el testigo mejor. Aquí A tengo ver, algunas bueno. curiosidades sobre las desgravaciones. Por ejemplo, el camarón, que es un producto estrella, y China siempre ha sido un mercado muy importante para el camarón ecuatoriano. ¿Por qué tiene, por ejemplo, el camarón una desgravación de 10 años y no inmediata como el atún y las sardinas, por ejemplo? Claro, Milton, porque justamente es el producto estrella, ¿no es cierto? Entonces, Sí, en todos ya. los mercados que vamos hoy por hoy a negociar, el camarón es un rehén de la negociación, ¿no es cierto? Entonces, ellos nos lo dejan siempre a último minuto para negociar todo. Ya nos pasó con México, ¿no? Ustedes recordarán, en el acuerdo comercial con México, lo último que nos faltaba era camarón y banano. ¿Por qué? Porque en otros países saben que esos son los dos productos que si no ingresan a un mercado, si no están en un acuerdo comercial, en un TLC, pues el Ecuador no puede dar paso a ellos, ¿no? Entonces, lo que hacen los países es, para sus intereses, guardarse estos productos para tenerlos
para, ¿cómo se llama esto? Como un rehén de la negociación. Pero nuestro equipo negociador ha hecho un muy buen trabajo porque si bien se ha logrado una desgravación, digamos, en 10 años para camarón y para banano, para todo el resto de productos hemos logrado desgravaciones o inmediatas o que van hasta los 5 años. Y esto lo hemos hecho en consenso con el sector camaronero, por ejemplo, ¿no? Camarón está rompiendo el mercado chino, ¿no? Estamos, más del 60% del camarón que se vende en el mundo se vende en China de parte del Ecuador, ¿ya? Y entonces, claro, la desgravación del camarón va a ser efectivamente en 10 años, partiendo del 5%, pero hemos conseguido algo más importante para el sector camaronero, que es lo que nos pedía ese sector, que es no importa el tema tanto arancelario hoy por hoy. Es importante que baje a cero, sí. Pero lo más importante es acceso a mercado, el tema fitosanitario, porque todo el tiempo nos estaban parando contenedores, nos estaban devolviendo contenedores y esto evidentemente era mucho más grave. Creamos un comité técnico de medidas fitosanitarias en los cuales se van a resolver con un tiempo y plazo específico todos los problemas que estábamos teniendo, no solo el camarón, sino todo lo que venga después. Y bueno, en el largo plazo esto será muy, muy beneficioso. Ahora, otro tema, y aquí hay una lista rápida. Desgravación del banano, ya lo dijo, en 10 años, el cacao en 5 años, atún y sardinas de inmediato, 0%, plátano de inmediato, flores secas 10 años, pitahaya 0% inmediato, y así varios nuevos productos, incluso no tradicionales, que entran en la lista. El tema de los vehículos, y le pregunto esto porque aquí en el Ecuador el consumo o la compra, el mercado de vehículos chinos es altísimo. Hay por lo menos 26 marcas, si no estoy equivocado, por lo menos eso había hasta hace un año. ¿Cómo se van a ir desgravando? Y comparo esto con el acuerdo con la Unión Europea, que los autos europeos han ido bajando de precio paulatinamente en el transcurso de los últimos 5 años. Sí, el tema de los vehículos, digamos, y autos, diferentes tipos de modelos, no está dentro de la parte de exclusiones. Sí va a haber una desgravación. Y la desgravación va a ser para el sector automotor hasta en 15 años, ¿ya? Es decir, ¿qué significa esto para el consumidor? Que los autos chinos sí van a llegar al 0% de arancel, lo cual va a hacer que sean más baratos, pero dentro de los próximos 15 años, para darle también un tiempo a la industria automotriz local que se adapte, ¿no es cierto?, que pueda tomar todas las precauciones, pero sí va a llegar al 0%. ¿Cuánto va a ir bajando? Va a ir bajando del arancel que tiene hoy por hoy, que está por encima, un poquito por encima del 30%, va a ir bajando, ¿no es cierto?, paulatinamente en un régimen controlado durante los próximos 15 años hasta el 0%. Entonces, eso va a suceder. En el caso de otros, no vehículos, pero tractores, por ejemplo, Milton, ¿no? Tractores para uso industrial, para uso en el lado agrícola, agrícola, perdón, ¿no es cierto? Agroindustria, pues ahí esos tractores van a entrar al 0% de arancel desde el primer día del acuerdo, porque no producimos tractores acá. Entonces, todo lo que tenga que ver con que no haya producción local, para no afectar las sensibilidades, entran de inmediato. Si es que hay partidas como este tema de automotores en los que hay producción local, pues va a ser un plazo más largo de desgravación. Fíjese que en Unión Europea la desgravación de autos es a 7 años, ya la estamos cumpliendo y ya se está por acabar. En China vamos a tener el doble porque sabemos de la sensibilidad. Importante, ministro. Ahora también se mencionaba, ¿no?, que China ya ha sido uno de los principales destinos de las exportaciones no petroleras del país. Ahora con este acuerdo las cosas se facilitan. ¿Cómo sacarle provecho para que, bueno, esto sea beneficioso para todos? A ver, primero por sí mismo, Verónica, estamos abriendo ese mercado que le va a dar potencial no solo a los productos que mencionábamos, ¿no es cierto? Con Milton, los que ya se venden, sino una gran cantidad de otros productos que no se venden todavía a China o que se venden muy poquito y que ahora van a bajar aranceles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, casos como la pitahaya o los arándanos, yo creo que esos son icónicos de lo que va a pasar. Pitahaya tiene 20% de arancel, arándanos tiene 30% de arancel. Los dos productos recién están comenzando a producirse y a exportarse en el Ecuador. Y China es el mayor mercado consumidor de pitahaya y arándanos del mundo. Cuando bajemos del 20 al 0 y del 30 al 0 en cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto?, que va a ser de inmediato, imagínense la cantidad de oportunidades para ese mercado. Y así con todos los otros productos, con la piña, con el mango, con la quinoa, con productos manufactureros agroindustriales, también como los superfoods, etcétera y demás, o las barras de energía, o los chips de plátano, bueno, todo este tipo de cosas van a tener 0% de arancel. Y el segundo tema es que como vamos a abaratar costos de maquinarias, materias primas, insumos, bienes de capital,
pues eso va a ser también muy bueno para la industria para bajarle costos. Déjeme decirle cuáles son los productos que van a bajar de precio también, que son muy buenos para la industria. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, los tractores que mencionamos, insumos médicos, vacunas, insumos veterinarios también para toda la agricultura, palas mecánicas, transformadores, impresoras, máquinas de coser. Entonces, incluso para los sectores, digamos, manufactureros, es bueno este acuerdo comercial, primero porque les protegemos, porque no abrimos el mercado inmediatamente o excluimos partidas, bajamos costos y logramos hacer que haya más mercado para que vuelvan a exportar. Por ahí está un poco el tema, Verónica. Bien, ministro, gracias por explicarnos todo el tema de en qué consiste el acuerdo sellado anteayer entre Ecuador y China. Gracias por habernos acompañado y explicado esto y bueno, felicitaciones por la negociación, ¿no? Falta Corea del Sur ahora inmediatamente. Sí, Corea está cerrada la negociación, haremos la firma, creemos que puede ser entre 2 a 3 meses, que es lo que normalmente toma el tiempo de adecuación de textos, etcétera, y con eso ya pues tendremos estos 3 primeros, que se suma Costa Rica, China y Corea, pero sin duda este tema de China, por ser el tamaño de la economía, es el que está generando, ¿no? Mayores oportunidades para todo el Ecuador. Creo que es una buena noticia, además, como ustedes lo han comentado, en un momento político complejo, nos da una perspectiva de largo plazo, porque ahora todos estamos pensando en la próxima semana, en el próximo día, en el próximo juicio, y esto nos pone un poquito más a pensar en largo plazo, que es lo que requiere el sector productivo, los empresarios, los trabajadores del Ecuador. El que si no le pregunto es del de México, por ese sí ya sé la respuesta, no mismo, no hay chance. Stand-by, parado hasta que haya una posibilidad política, digamos, de poder seguir avanzando. Y el que estamos por abrir dentro de poco, Milton, es el de Canadá, ¿no? De hecho, yo tenía que haber viajado esta misma semana a Canadá para anunciar la apertura, bueno, el inicio de negociaciones con Canadá, y no pude viajar por todo este tema del juicio político y demás, ¿no? Así que tan pronto se resuelva esto, yo espero que podamos ya anunciar el inicio, que Canadá también es muy, muy interesante, ¿no?